A ver, retomamos. ¿Qué sucede en la diabetes mellitus? A ver, aquí tenemos otra vez al hígado, al músculo esquelético y al tejido adiposo. Entonces, tenemos nosotros que en la diabetes mellitus tipo 2, los órganos que el transportador GLUT4 acá no va a poder hacer ingreso a la glucosa a nivel muscular y tampoco a nivel tejido adiposo. La glucosa no va a poder ingresar por este transportador, ¿no?, en esos dos tipos de tejido. Entonces tenemos que, por lo tanto, la formación de glucógeno también va a estar truncada, y aquí tenemos que tampoco se va a poder, esta glucosa no entra, no se va a producir piruvato por glucólisis, ¿no? Pero a nivel muscular, las proteínas hacen proteólisis, generan aminoácidos, como el caso de la alanina, y la alanina es un precursor gluconeogénico porque va a ir a transaminarse a piruvato, y de piruvato va a tener la posibilidad de descarboxilarse acetilcoenzima y generar ATP a través del ciclo de Krebs. ¿Ya? Por otro lado, esta alanina puede irse hasta el hígado, precursor gluconeogénico, perdón, acá no es precursor gluconeogénico, acá se transamina piruvato. Acá se va hasta el hígado, precursor gluconeogénico, y este piruvato genera glucosa a través de gluconeogénesis para que esta glucosa pueda repartirse a todos los tejidos que la requieran. Por otro lado, al transaminarse a piruvato, también tiene la posibilidad de este piruvato formar lactato, ¿ya? Estamos en el músculo esquelético, formar lactato, y aquí el lactato se va a la ruta gluconeogénica nuevamente, forma piruvato y se va a la ruta gluconeogénica para formar glucosa. El triacilglicerol del músculo, la grasa que está en el músculo, va a haber lipólisis, va a liberar ácidos grasos, aquí va a haber una oxidación de ácidos grasos, formación de acetilcoenzima A, ¿ya? Y aquí esta tendrá la posibilidad de ir al ciclo de Krebs. Con respecto al tejido adiposo, la glucosa ya hemos mencionado que no entra, hay lipólisis del triacilglicerol, se forman ácidos grasos y glicerol. El glicerol se va al hígado para hacer gluconeogénesis y formar glucosa, y los ácidos grasos se van al hígado para hacer beta-oxidación, generar acetilcoenzima A, y esta acetilcoenzima A se va a la formación de cuerpos cetónicos que se van a repartir al músculo que lo está requiriendo para generar acetilcoenzima A, y esta puede entrar al ciclo de Krebs, y además el cerebro que lo está necesitando. Entonces, en el caso de una diabetes gestacional, hay niveles sanguíneos altos de glucosa en la madre, ¿no es cierto? Entonces le va a proporcionar glucosa adicional al bebé, y por lo tanto, al haber buena cantidad de glucosa, la insulina va a promover la síntesis de ácidos grasos. Entonces, como consecuencia, va a haber un exceso, un aumento en el peso. Entonces, el recién nacido de la madre diabética no es capaz de realizar gluconeogénesis. ¿Por qué? Señalen los enunciados correctos. Porque no tiene carbonos de reserva, por la acción hormonal de la insulina, la formación de lactato está disminuida o no puede hacer lipólisis. Es por la acción hormonal de la insulina. La insulina es tan alta que no puede hacer gluconeogénesis, porque la gluconeogénesis está en relación con el glucagón. Entonces aquí tenemos 1 y 4. Bien, vamos a ver ahora el metabolismo de los lípidos. El metabolismo de los lípidos, mencionamos que la grasa de la dieta, la grasa almacenada en el tejido adiposo, el exceso de glúcidos te va a generar ácidos grasos, y estos ácidos grasos harán beta-oxidación para generar energía. Decimos que 1 gramo de grasa es equivalente a 9 kilocalorías, mientras que 1 gramo de carbohidrato, 1 gramo de proteína es equivalente a 4 kilocalorías, ¿cierto? Ya. Aquí el 90% de las grasas contenidas en los alimentos están depositados en nuestro cuerpo bajo la forma de triacilglicéridos. Entonces, en las grasas, los triacilglicéridos van a estar almacenados, van a estar formados por ácidos grasos saturados. ¿Cuál es la mayor reserva de energía en kilocalorías que existe en el cuerpo humano? Triacilglicéridos, con 9 kilocalorías. ¿Cuál es la reserva energética que contiene aproximadamente 9 kilocalorías por gramo? Grasas. Aquí tenemos que los ácidos grasos importantes en la nutrición humana van a corresponder a los ácidos grasos esenciales, ¿no es cierto? Aquí están los omega 6, omega 3, omega 6, el linoleico, el linolénico y el araquidónico, ¿no? Y así como también habrán ácidos grasos semiesenciales.
Entonces tenemos que los esenciales, nosotros no lo podemos sintetizar, tienen que obtenerse a través de la dieta. Estos ácidos grasos poliinsaturados con todos los dobles enlaces en posición cis son los que se requieren, no en trans. En el ser humano es esencial la ingestión de este tipo de dieta, y el linoleico, que es el omega 6, también lo pueden encontrar como alternativa del linoleato, que son glicéridos que están presentes en los vegetales y va a participar en la biosíntesis de prostaglandinas. El ácido linolénico, el omega 3, entonces vamos a ver aquí los ácidos grasos, los saturados y los insaturados. Dentro de los saturados tenían la mantequilla, lo que te gusta consumir, y que cuesta $1, $2, ¿ya? Perdón, las margarinas, ¿no? Las margarinas que cuestan $1, $2. La mantequilla cuesta 6 soles, creo, 3 soles, 6 soles. 6 soles cuesta la mantequilla. El tocino, lo que te gusta, la carne, productos lácteos, algunos vegetales como aceite de coco, de palma y sobre todo los alimentos procesados que tienen buena cantidad de grasas saturados. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí tienes, esta es la golosina que está aquí, que tiene mayor cantidad de ácidos grasos saturados, esta, y trans todavía, esta. Cuando te den eso, no comas. Y tú tampoco no le compres a tus hijos wafer, porque esa mantequilla está buena cantidad de trans, insaturados trans, alimentos procesados, buena cantidad de grasas saturados. Tiene aquí saturados. Eso no tienes que comer. De todas las golosinas, el wafer es el que tiene mayor cantidad de ácidos grasos saturados. Entonces, dentro de los insaturados, tenemos a los trans y a los cis. Los trans es el veneno, como dicen, ¿no? Alimentos procesados, productos, eso también te gusta porque eso es importado. Acá no hay mucho alimento procesado, mejor dicho, el alimento procesado que viene importado, afortunadamente es más caro que un alimento orgánico, ¿ya?, que nosotros producimos. Entonces, los alimentos procesados que tienen aceites parcialmente hidrogenados, como algunas margarinas, ¿no?, esos que tienen grasas trans, ¿no?, todas las galletitas que tú consumes tienen margarinas, todos los cereales que consumes importados tienen margarinas, productos con grasas trans. Entonces tenemos aquí los del grupo cis, los poliinsaturados o monoinsaturados. Dentro de los monoinsaturados tienes a los omega, ácido oleico, que vamos a encontrarlo en aceitunas, aceite de oliva, el aguacate, porque acá es que se está refiriendo aquí a la palta, ¿no?, frutos secos, que son caros, los animales, como el caso de la ternera, cordero y algunos productos lácteos. Dentro de los omega 6 tenemos el linolénico, aceites vegetales que provengan de maíz, soya, girasol, maní. Tenemos aquí los omega 3, que constituyen el linolénico, los frutos secos, aceite de lino, de soya, canola, nuez, y aquí tenemos a los animales marinos, el EPA y el DHA, los pescados de olor fuerte que a ti no te gusta, esos tienen EPA y DHA. Entonces, ¿cuál de los ácidos grasos siguientes es esencial y no puede ser sintetizado en el ser humano? El linoleato, ¿cierto? Tenemos también una tabla comparativa entre las cantidades que van a existir tanto de proteínas, grasas y carbohidratos con respecto a la leche materna y la leche de vaca, la leche pasteurizada. Como puedes observar, la leche materna con respecto a proteínas tiene menor cantidad de proteínas que la leche de vaca. Es más, en la leche de vaca hay mayor cantidad de aminoácidos esenciales, ¿ya?, la que provee de la vaca. Y aquí, con respecto a carbohidratos, es mayor que con respecto a leche de vaca, ¿ya? Bueno, aquí sí, con respecto a eso hay un montón de divergencias, ¿no? Que, por ejemplo, que la leche materna debe ser consumida solamente hasta los 3 años y por lo tanto ya como parte de la parte del crecimiento ya no se requeriría leche, porque ya o la leche sirve para la ternera, no sirve para el ser humano, etcétera. Un innumerable de argumentos que hay sobre eso. El asunto es que tú tienes que, si vas a reemplazar a la leche, tienes que reemplazar los aminoácidos que están en esa leche con otro tipo de alimento que tenga la buena cantidad de aminoácidos que van a ingresar. Entonces, esa es la idea. Ahora,
algunas, por ejemplo, los vegetarianos consumen leche de soya, ¿no? La población oriental asiática consume leche de soya, no consume leche de vaca. También en algunas poblaciones extraen la leche de los frutos secos, de las almendras, por ejemplo, de las nueces. Entonces hacen su procesamiento y extraen leche. ¿Por qué? Para extraer este calcio. Pero tendríamos que ver si realmente existe buena cantidad de aminoácidos esenciales, ¿no? Entonces ellos suplen ese requerimiento en otro tipo de alimentos. Entonces, la leche del ser humano difiere de la leche de vaca en que contiene menor porcentaje de proteínas, un mayor porcentaje de grasa, un mayor porcentaje de carbohidratos. 1 y 3 son ciertas. La digestión de los lípidos. Ya. Como yo mencioné en un inicio, todo va a depender, tus enzimas van a trabajar y van a tener mayor actividad dependiendo del sustrato que entra. Si tienes buena cantidad, hay buena cantidad de sustrato, va a haber actividad, pero también por exceso de sustrato hay inhibición, por si acaso, o exceso de producto hay inhibición. Entonces nosotros tenemos aquí que el alimento en sí va a contener mayor cantidad de grasas neutras, como buena cantidad de triacilglicéridos, poca cantidad de colesterol y también poca cantidad de ésteres de colesterol. Pero a nivel del estómago se van a prácticamente hidrolizar los enlaces hidrolizar los enlaces éster del triacilglicérido de cadena corta. ¿Pero cuándo? ¿Qué tipo de ácidos grasos de cadena corta? Los de la mantequilla. Esos van a ser digeridos a nivel del estómago. Pero en el duodeno es que sucede prácticamente la mayor cantidad la mayor parte de la digestión, del metabolismo de las grasas. Las sales biliares que van a contener en la bilis dispersan las grasas. La lipasa pancreática prefiere ésteres con ácidos grasos de más de 10 carbonos y se empezará a romper con una tijera, ¿no? Esta lipasa pancreática, a cortar los enlaces. Este es el triacilglicérido, estos son los enlaces éster que están acá. Entonces, la lipasa pancreática, con la ayuda de la colipasa, ya, que va a favorecer la actividad de la lipasa pancreática, ya, va a romper estos enlaces con la finalidad de liberar estos ácidos grasos y dejarte una molécula de glicerol, ya, y 3 ácidos grasos libres. Pero todo es parte por parte. El triacilglicérido primero va a ser catalizado por la lipasa pancreática y romperá enlaces a nivel del carbono. En este caso está rompiendo a nivel de carbono 3. Y como tiene dos enlaces acá, se llama 1,2 diacilglicerol, o sea, de 2 ácidos grasos. Luego la lipasa continúa y romperá aquí a nivel de carbono 1 y carbono 3, y te quedará esta molécula 2 de la posición del carbono, monoacilglicerol. Ya. Luego una esterasa romperá este último enlace éster y te liberará los 3 ácidos grasos con una molécula de glicerol. Entonces, tenemos que las grasas que uno ingiere, un parte 90% son triacilglicéridos, ya. Tenemos que habrá una mínima degradación por la lipasa lingual a nivel del estómago de un 10 al 30% de la lipasa gástrica, pero la lipasa pancreática va a poseer un metabolismo del 50 al 70%. Aquí va a haber un producto formado como monoacilglicérido de ácidos grasos libres, ¿no? Luego las sales biliares van a emulsificar las grasas para formar micelas que van a contener colesterol, ácido lisofosfatídico, y aquí como micelas van a pasar a la absorción para resintetizarse en el tejido adiposo, para constituir parte de la reserva energética, en una situación de ejercicio intenso, por ejemplo, ¿ya? Y cuando tú tienes ya ayunos de días también, ¿no? Luego, la acumulación excesiva de grasa va a desencadenar la obesidad. Entonces, como un repaso, tenemos aquí, ya, que una visión general de la digestión y absorción y movilización. Aquí, a nivel del intestino, ya, las grasas van a ser emulsificadas por las sales biliares, pero a nivel del intestino las grasas, como van a ser removidas por los kilomicrones, ya, y van a ser transportadas ya sea al tejido adiposo o al tejido muscular, y a nivel del hígado las grasas van a ser removidas por las VLDL y que van a ser almacenadas ya sea en el tejido adiposo o van a ser llevadas al músculo. ¿Para qué al músculo? Para hacer betaoxidación, pues, y generar energía, CO2, agua y ATP. Entonces, sobre la asimilación de lípidos, señala el enunciado correcto. La lipasa pancreática libera ácidos grasos y monoacilglicerol. La absorción de los triacilglicéridos se inicia en la cavidad bucal, no.
La secreción pancreática aporta la lipasa gástrica y colipasa, no. El colesterol se absorbe en forma libre y esterificada, y aquí tenemos que no, y la primera es correcta. Entonces, ¿cómo es que se forman los ácidos grasos? Ya. ¿Cómo es que se sintetizan? Tenemos aquí la mitocondria, el citoplasma. El piruvato se descarboxila hasta acetilcoenzima A por la piruvato deshidrogenasa. Esta coenzima, acetilcoenzima se une al oxalacetato para formar citrato. Como citrato sale de la mitocondria y nuevamente por una citrato liasa se parte en dos, la oxalacetato y la acetilcoenzima A, nuevamente. En el citoplasma sucede algo que la acetilcoenzima A carboxilasa se encarga de producir malonil. Ahí empezó ya. Si esto pasa, ya, y forma malonil, empieza la síntesis de ácidos grasos, porque el ácido graso sintasa cogerá los grupos sulfidrilos, tanto de la acetilcoenzima A como el malonilcoenzima A, se condensan para formar una molécula de acetoacetilcoenzima A. Entonces, para esto se va a requerir que ingrese NADPH más. NADP más H, y se reduce y sale NADP. Y aquí también ingresa, se hidrata, hay una deshidratación, perdón, y aquí hay otra reducción. Entonces, aquí tenemos un ácido graso que está unido a una cadena que está creciendo, un ácido graso sintasa que está unido a una cadena de ácido graso en crecimiento. Pero este ciclo se va a hacer repetitivo, de tal forma que cada vez el ácido graso va a seguir aumentando 2 carbonos, y 2 carbonos que vienen del malonilcoenzima A. Entonces, el ácido graso seguirá aumentando carbonos, ¿ya? Hasta que llega a 16 carbonos, que es la formación de palmitato, que es el ácido graso largo o insaturado, más largo o insaturado. Y aquí tenemos cómo es que se regula la síntesis de ácidos grasos. Está la regulación a este nivel. Entonces, a este nivel, la acetilcoenzima A carboxilasa, ya está a este nivel, va a ser activada por citrato y también va a ser inactivada por el producto, el palmitoilcoenzima A. Este ácido acetilcoenzima A carboxilasa inicialmente es un protómero inactivo y se activa por citrato y forma un polímero, ¿ya? Ahora, cuando yo escucho varias veces que ustedes toman pastillas, ¿no?, para impedir la síntesis de ácido graso y quieren comer lo mismo, entonces tus pastillas lo que van a hacer es inhibir esta acá, para que no se dé esta ruta, ¿no? Inhiben aquí. Entonces, si hay mucho acetilcoenzima, ¿a dónde se va? Si haces vida sedentaria, no hay ni requerimiento de energía, no se va a ir a hacer ciclo de Krebs. ¿A dónde se va a ir la acetilcoenzima? O quizás no comes nada, estás en dieta y sigues tomando pastilla. Esto está incrementado. El cerebro está requiriendo energía. Esto se va a desviar a la ruta de la formación de cuerpos cetónicos, por si acaso. Entonces, también hay una fosforilación reversible. Y cuando tú tomas pastillas, tú alteras a esta enzima. Alteras esta enzima que está relacionada con la síntesis de ácidos grasos. ¿Por qué? Porque la insulina lo activa para sintetizar ácidos grasos, para formar ya malonilcoenzima A y se dé la síntesis de ácidos grasos. El citrato también lo activa, pero lo inactiva el glucagón. Entonces, cuando tú alteras la actividad de esta enzima, la inhibes reversiblemente, alborotas la actividad de estas enzimas. ¿Ya? Dependiendo en qué situación, tú estás tomando pastillas y y consumes igual tus alimentos, o estás tomando pastillas y estás haciendo dieta para bajar de peso. No sé qué estará pasando, porque cada quien sabe lo que le está pasando. Entonces lo que debe hacer es escribir, así como Daniel Cíes Carrión, ¿no? Ya he tomado esto, estoy sintiendo esto, estoy pasando esto, ¿no? Entonces, por si acaso, el efecto que va a suceder en una persona no va a suceder en todas, ¿ah? En otras puede tener otros efectos más graves, en otros, etcétera. Entonces, cuando tú le dices al paciente,
ya no sé por chiripa o porque, bueno, te recuerdas que te decían eso en pregrado, que cuando aumentas la cantidad de carbohidratos, aumentas la síntesis de triacilglicerol. Si tú dices eso, está bien, pero el fundamento bioquímico es este. Miren. Tú tienes que, el triacilglicerol va a tener tiene que tener un precursor acá, que es el glicerol 3-fosfato. Y este, a nivel del hígado, por ejemplo, el glicerol que está en el hígado, ¿ya? Que está en el hígado, que se ha recuperado del metabolismo de triacilglicéridos, ¿ya? El metabolismo de triacilglicéridos recupera el glicerol, ¿ya? Se liberan los ácidos grasos que se van a hacer beta-oxidación y el glicerol regresa nuevamente al hígado, ¿ya? Ese glicerol puede hacer gluconeogénesis si hay demanda de energía, azúcar. Pero si no hay demanda de energía, este glicerol se desvía, se fosforila y se forma glicerol 3-fosfato. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que a nivel de los tejidos adiposos la glucosa hace glucólisis y se desvía la formación de dihidroxiacetona-fosfato. Y aquí, esta dihidroxiacetona-fosfato por NADH forma glicerol 3-fosfato. Entonces, a esta molécula se le agrega el grupo acil-CoA, que lo vamos a ver más adelante cómo es que se forma. Dos moléculas de acil-CoA entran aquí y dejan el grupo acil para formar el ácido fosfatídico. Se desfosforila y forma diacilglicerol. Y luego otra molécula de acil-CoA entra y deja el siguiente grupo acil y se forma el triacilglicerol, que va a ser removido del hígado por las VLDL. Ahora, cuando tú sintetizas triacilglicerol, lo puedes hacer también por un incremento de la fructosa también. ¿Te has dado cuenta que la fructosa pasa por transporte pasivo, por transporte facilitado, ¿no es cierto? Ingresa por transporte facilitado y se incluye la ruta de la glucólisis. Entonces, si se incluye la ruta de la glucólisis, a través de la fosfrutoquinasa se fosforila a fructosa 1-fosfato. Y aquí tiene dos posibilidades, dihidroxiacetona-fosfato y gliceraldehido 3-fosfato. Aquí en el medio hay una enzima que hace que se forma acá o se transforma acá, se forma acá, se transforma acá. Y están así en el tira y jala, acá, cual, y de acuerdo a que, dependiendo de la necesidad del gliceraldehido, se fosforila gliceraldehido 3-fosfato, ya, que es precursor gluconeogénesis dependiendo de la situación en que nos encontremos para formar glucosa, y si no, no estamos en una situación de demandante glucosa, gliceraldehido 3-fosfato sigue la glucólisis y forma acetilcoenzima A. Pero si esto está llegando bastante, la acetilcoenzima A se desvía a la síntesis de ácidos grasos y parte también se irá al ciclo de Krebs. Pero la dihidroxiacetona-fosfato, si jala a este lado, la dihidroxiacetona-fosfato ya viste que forma gliceraldehido 3-fosfato, con los ácidos grasos forma el triacilglicerol. ¿Cuándo sucede esto? A ver, sucede cuando acá, entonces, ¿de dónde tú sacas? Tú le dices, tú consumes mucho pan, le dices a la persona, ¿no? Porque baje las harinas, usted le dice, ya, baja las harinas. Pero en parte hay una razón, ¿por qué? Porque hay un incremento que esta ruta se puede desviar, ya. Se desvía esta ruta y el exceso de acetilcoenzima va a formar ácidos grasos. Y también la dihidroxiacetona-fosfato que está de preferencia aquí por la fructosa. El paciente no incrementa sus niveles de fructosa, o la persona no incrementa el nivel de fructosa porque ha consumido fruta, por si acaso. Y ahorita voy a hacer un censo. ¿Cuántas frutas ha comido usted en la mañana? Nada. ¿Cuál? Mandarina. ¿Y de ahí piensa comer frutas en el día? No. ¿Y usted? Ninguna. ¿En el día piensa comer alguna fruta? ¿Cuál? Kiwi, pero no sabemos. Ya. Por ejemplo, voy a preguntar por ayer. ¿Cuántas frutas consumió usted ayer, señorita? Una. ¿Usted? Una también. Entonces, ¿qué dice el INEM? Las recomendaciones. Que es prevenir el cáncer, 5 frutas, ¿no? Diferentes. ¿Ya? Todo el mundo come una. ¿Por qué? Porque no tenemos hábito. Culturalmente no tenemos ese hábito de consumir fruta. Y eso que somos productores, ¿ah? Ya. Lo que sucede, ¿qué pasa? Que cuando la gente consume fruta, siente una sensación de estar lleno, de estar así como una sensación de empalaguez, dependiendo de la fruta que tú consumas. Entonces, para esto yo he visto que en algunos lugares cuando se reúnen los amigos a comer, porque ustedes no almuerzan solos, al menos que, bueno, algunos almuerzan solos, pero algunos que se almuerzan en familia y algunos que almuerzan en grupo, ¿no es cierto?
es complejo comer 5 frutas, pues, enteras, pues. Entonces, ¿qué hacen? O sea, yo veía que, yo cuando estaba afuera, yo veía esto, ¿no? Que, por ejemplo, se reunían y decían, cada uno llevaba una fruta diferente. Yo decía, ¿por qué se han traído una fruta diferente? Bueno, yo llevaba siempre una fruta, ¿no? Pero yo veía después que cuando se juntaban, decían, ponían la fruta en el medio y la partían, ¿ya? De todas las frutas partían y lo ponían en un plato y tú tenías que coger de diferentes frutas, una porción pequeña de diferentes frutas. Que comerse, por ejemplo, 5 frutas enteras, eso no se puede. O sea, ¿por qué? Porque ya te sacia ya demasiado, ¿no? Entonces yo veía eso y sí. Entonces, por eso tienen, ustedes han visto en las películas que tienen así como un frutero en el medio de la mesa y está lleno de diferentes frutas, ¿no? ¿Nunca han visto eso en las películas? Que ven eso, lleno de diferentes frutas. Ya, los europeos también hacen eso. Y los europeos se sientan en la mesa y empiezan a partir, uno agarra una y la empieza a partir, el otro agarra otra y empiezan a repartirse los bocados. Pero no se comen las 5 frutas enteras cada uno. No sucede eso. Y de esa forma consumen las 5 tipos de frutas diferentes. A eso se refería el INEM, las 5 tipos diferentes, de hecho 5 frutas enteras diferentes, no te dice eso. Y esa también es la mala comunicación que hay o el mal entendimiento que hay. Entonces, nosotros imposible vamos a elevar la concentración de fructosa porque consumamos fruta. Eso no va a pasar. Pero sí podemos elevar la concentración de fructosa cuando consumimos productos procesados endulzados con jarabe de maíz. Las mieles tienen alto contenido de fructosa. Las miel sobre todo. Entonces, los alimentos que son importados están endulzados con jarabe de maíz. Porque ya te dije, afuera no se produce caña de azúcar. Entonces, el producto procesado tiene buena cantidad de alto contenido de fructosa. Entonces, ¿qué va a suceder? Esos son los productos de McDonald's, el azúcar que usa Starbucks. Todos esos son productos que tienen alto contenido de fructosa. Todos los cereales importados que tú consumes, Nutella, que tiene buena cantidad de fructosa en su composición. Entonces, en los niños va a crear ya un comportamiento adictivo, ¿ya? Va a haber una resistencia a la leptina, una neuroestimulación constante. También habrá el desencadenamiento de la formación de un hígado graso, una inflamación, una disfunción endotelial, a nivel del riñón una vasoconstricción, una hipertensión glomerular y a nivel del adipocito habrá un estrés oxidativo alto. Y entonces como consecuencia tendrán el síndrome metabólico, la resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. Entonces, nadie dice que puedas bajar el nivel de consumo de frutas, pero lo que no puedes es incrementar el consumo de productos procesados. Ahí empieza el problema. Entonces, afortunadamente, todavía aquí el producto procesado es caro. O sea, tiene mayor costo, ¿no? Porque le aumentaron el gravamen a los productos importados. Entonces, alguien que hizo eso lo hizo por esta razón, ¿no? Pero además, aparte de por esa razón, hizo por otras razones más, pero el asunto es que todavía no hemos llegado a lo que ya llegó México, pero México ya llegó con una situación de emergencia. Entonces, subirle el impuesto a todas las chatarras. Ya, eso ya hizo México, ya, porque ya están en una situación de emergencia. Ahí ya ves niños bastante obesos ya. Ya, entonces, yo cuando estuve en el año 97, no, 2007, yo ya encontraba niños obesos. Y en el 2010 que yo volví, más cantidad de niños obesos. Pero son los mestizos. Los que corresponden a etnias no son obesos. Por ejemplo, eso yo observaba, ¿no? Entonces, nosotros en el Perú, en un estudio de obesidad infantil en el Perú, vieron que los picos altos se encontraban en Tacna, en Piura y Tumbes. Son altos los picos ahí. Y empieza a decrecer. Huancavelica es el que tiene menor situación de obesidad. Lima también, bueno, tiene población mestiza, pero Huancavelica tiene otros problemas, ¿no? Entonces, pero va cayendo, ¿no? Y en la gente la población infantil que está ubicada en la sierra, en Puno, tiene menor posibilidad de desarrollar obesidad, porque su termogénesis inducida por la temperatura es alta ahí. Entonces, en una persona que ingiere una dieta con alto contenido de glúcidos, ¿qué se va a observar? Mayor síntesis de triacilglicéridos. Entonces, ¿cómo es que se movilizan los triacilglicéridos almacenados en el tejido adiposo? Acá tenemos el adipocito, el triacilglicérido, que a través de una triacilgliceridolipasa tiene que romper los enlaces de los ácidos grasos y liberar a la molécula de glicerol. Pero
lipoproteína lipasa va a ser activada por una proteína quinasa que a su vez va a ser activada por un AMP cíclico que ha llegado ya porque la adenilciclasa que está asociada a una proteína G ha recibido a una hormona que ha golpeado acá y ha desencadenado todo este evento. Entonces tenemos que la triacilglicerol-lipasa te va a dar como resultado ácidos grasos libres y glicerol. Estos ácidos grasos van a ser transportados por la albúmina, por el torrente sanguíneo y llegarán aquí al músculo, ¿no? Al miocito. Aquí en el músculo harán beta oxidación para generar ATP y CO2, o sea, beta oxidación para formar acetilcoenzima A y esta acetilcoenzima entre el ciclo de Krebs, los productos de la beta oxidación vayan a la cadena transportadora de electrones. Los ácidos grasos libres presentes en el plasma serán transportados en asociación a albúmina. Tenemos aquí la composición de las lipoproteínas, los kilomicrones, VLDL, LDL y HDL, y lo que ustedes pueden ver muy marcadamente son los triacilglicéridos en mayor proporción en los kilomicrones, le siguen las VLDL, ¿no? Y así, con respecto a proteínas, pueden observar que los HDL tienen mayor cantidad de proteínas respecto al resto. Entonces, la lipoproteína que contiene el mayor porcentaje por peso de triacilglicerol es el triacilglicérido, pero ¿quién le sigue? Las VLDL. Ahora aquí tenemos el transporte de lipoproteínas. ¿Cómo es que se transporta la lipoproteína? Hay algo que es recordar nomás. Recordamos y los que nunca entendieron, esta es su oportunidad. A ver. Vienen varias preguntas sobre esto, además. O sea, en el repaso hay varias preguntas sobre eso, que antes venían en el banco, ¿no? Ya. Mira, aquí está el hígado, el intestino y el tejido periférico. Tenemos que la grasa de la dieta y el colesterol a nivel intestinal van a ser removidos al tejido linfático por los kilomicrones. Estos kilomicrones pasan a través de los capilares y habrá la hidrólisis de los triacilglicéridos por la lipoproteína lipasa. Cuando eso sucede, la lipoproteína lipasa romperá los enlaces éster y liberará glicerol para retornar al hígado para la síntesis de glucosa en una situación de requerimiento. Y aquí tenemos que los ácidos grasos libres van a ser transportados por la albúmina a los tejidos periféricos para realizar beta-oxidación o hacer una parte se resintetizará y almacenará principalmente en el tejido adiposo. Entonces tenemos que los kilomicrones, cuando han pasado por todo este evento que está aquí, van a recuperarse como kilomicrones remanentes y colesterol, y van a contener colesterol, y lo llevarán al hígado. El hígado removerá el colesterol y los triacilglicéridos por la VLDL y pasará por los capilares, y también la lipoproteína lipasa ya romperá enlaces éster para darte glicerol y ácidos grasos. Y luego el remanente, el IDL, va a recibir la asociación de la ApoB100 más colesterol, y aquí la lecitina, carnitina, aciltransferasa, colesterol, aciltransferasa, lo que va a hacer es mediar la formación de LDL. Como LDL tenemos aquí que va a ir al tejido periférico a través de un receptor y también va al hígado. Pero del tejido periférico remueve el colesterol, vamos a decir así, las HDL. ¿Ya? Y lo retornan al hígado. Y parte, este colesterol va a las glándulas endocrinas para formar hormonas esteroideas, etc. Entonces, cuando ustedes toman pastillas, ¿no? Lo que hacen es inhibir rutas metabólicas. Pero, por ejemplo, hay plantas que tienen saponificantes en su composición, ¿ya? Hierbas. Ustedes tienen que haber escuchado que también hay hierbas que son hipoglicemiantes, ¿no? Son hipocolesterolémicas, ¿no? Que te bajan el nivel de grasa. Hay plantas que hacen eso y que los diabéticos tipo 2 toman, ¿ya? Entonces, ¿qué hacen? Lo que hacen, tienen principios activos que desvían rutas. Por ejemplo, a nivel intestinal vamos a encontrar toda la grasa que antes de ser removida por los kilomicrones, las plantas que tienen saponificantes, lo que van a hacer es que los saponificantes se unan al colesterol, ¿ya? Y hagan que en forma de esteroles puedan ser eliminada esa grasa por las heces. Entonces, gran parte del colesterol va a ser eliminado, o sea, gran parte de la grasa va a ser eliminado por las heces. Entonces, muy poca grasa se va a absorber. Prácticamente muy poca grasa va a pasar por absorción. Entonces, tú vas a disminuir la grasa en el torrente sanguíneo, en el plasma, pero no vas a disminuir la grasa que ya está depositada
en el organismo como tejido adiposo. No pienses eso. O sea, la gente cree que porque yo tomo una... Y lo mismo, y es lo que pasa con las plantas. Las plantas lo que hace es disminuirte la posibilidad de que el colesterol sea, pues, aumente la concentración de colesterol a nivel del plasma, ¿no? Y entonces a nivel intestinal los remueve nomás, se unen a los saponificantes y se va por las heces. Entonces te baja el nivel de colesterol. Entonces, igual, cuando te baja el nivel de glucosa, inhibe rutas, o sea, desvía rutas, los principios activos. Desvía rutas y lo que hace es que te baje el nivel de azúcar, incrementando la formación de acetilcoenzima A para que formes grasa. Pero ya te bajó el azúcar, pero ya te estás formando más grasa. ¿Te cuento? Entonces, eso hacen las plantas. Pero también las plantas tienen principios, así como tienen principios activos, tienen también efectos que pueden tener, o sea, pueden tener inhibidores, ¿no? Y cuando te venden cápsulas de alguna planta, en las cápsulas no le han removido los inhibidores, ¿no? Es el extracto completo. El extracto completo es el que... Entonces, yo pongo un ejemplo nada más, la alfalfa. ¿Ya? La alfalfa tiene saponinas, las hojas, tiene saponificantes. Y no tiene efecto tóxico. ¿Ya? La alfalfa. Hay algunas que tienen efecto tóxico, o sea, te baja el nivel, pero tienen otros efectos. ¿Ya? Eso hacen otras plantas. Pero, por ejemplo, la alfalfa tiene antinutrientes. Tiene complejos proteicos que te favorece la absorción de hierro, tiene complejos proteicos que favorecen la formación de reticulocitos, en el caso de niños que tengan anemia, pero también tiene antinutrientes. También las hojas tienen antinutrientes. Entonces, el asunto es que la cápsula, creo que había una promoción vendían así como una especie de unas pastillitas, ¿no? Esas pastillitas que estaban entregando en los programas sociales, esa pastillita es el concentrado de un complejo proteico que permite la generación de hierro, ¿ya? Y también la generación de reticulocitos en niños con anemia. Más en la próxima semana, bueno, es la próxima semana, ¿no? Que le toca la segunda parte, ahí vamos a ver qué tanto efecto puede tener en un niño, ¿no? Dependiendo también. No todos los niños van a responder igual. Hay niños que no van a responder nunca ya. Pero hay niños que sí pueden responder. Entonces, por eso digo, la bioquímica no es igual, el metabolismo no va a ser igual para todos, no todos van a responder igual. Entonces, esta gráfica vamos a volverla a ver nuevamente, pero con la formación de apolipoproteínas. Entonces aquí, ¿cuál es la enzima responsable de la hidrólisis del triacilglicerol transportados en el plasma? La lipoproteína lipasa. Esta es la misma gráfica, solo que ahora esta gráfica está trayendo las apolipoproteínas. ¿Ya? Aquí tenemos que la grasa exógena, la grasa de la dieta, la ruta exógena, ¿ya? Está removiendo la grasa por los kilomicrones. Se une la ApoE, la C2 y la B48, ¿ya? Y aquí tenemos que pasa por los capilares, la lipoproteína lipasa, hidroliza los triacilglicéridos, y aquí tenemos los restos del kilomicrón, pero ya está con la ApoE y la B48. Aquí voy a hacer una mención, que aquí la ApoC3 inhibe a la lipoproteína lipasa, ¿ya? Hay poblaciones que tienen, mejor dicho, la tendencia a absorber buena cantidad de grasa a nivel intestinal. Hay poblaciones que tienen marcas acá en la ApoE4, la ApoE tipo 4, que tienen una marca ahí, una marca genética que hace que puedan tener la posibilidad de absorber brutalmente toda la grasa que han comido. Hay poblaciones que tienen esta marca acá. Entonces, pasa los kilomicrones, restos de kilomicrones, el remanente se va al hígado, ¿cierto? Entonces, si va a absorber buena cantidad de grasa, pues no se va a abastecer la lipoproteína lipasa. Después hay otra marca también, la C3. La C3 puede tener una marca en la cual no inactiva la lipoproteína lipasa, ¿ya? Y esta lipoproteína lipasa constantemente activa. Si la C3 inactiva, esta va a estar lenta en el rompimiento de enlaces ésteres en el triacilglicérido. Y aquí tendremos buena cantidad de grasa almacenada también en el capilar. ¿Ya? Aquí vemos que el remanente
con la ApoB y B48 se va hasta el hígado. Pero del hígado remueve el colesterol por las VLDL y aquí tenemos la ApoE, C2, B100, también ingresan al capilar, la lipoproteína lipasa, hace hidrólisis, libera los ácidos grasos, aquí tenemos la IDL que va a recibir a la LCAT, que es la lecitin colesterol aciltransferasa, que va a favorecer ya con la ApoE y B100 formar las LDL, y estas LDL que están trayendo la ApoB100 van a ser almacenadas en el tejido extrahepático y también en el hígado. Por otro lado, las HDL que han removido el colesterol están unidas a ApoA1 y ApoA2 que van a ser reconocidas por receptores que están a nivel del hígado. Las lipoproteínas entonces denominadas kilomicrones transportan triacilglicérido exógeno y tienen ApoB48, eso sí. ¿Qué se mide en el perfil lipídico? ¿Kilomicrones? No. Se mide LDL, HDL, colesterol total y triacilglicéridos. ¿HDL recibe colesterol libre en los tejidos y la LCAT lo esterifica en el hígado? No. ¿LDL se denomina malo porque transporta colesterol esterificado? No. Tenemos como respuesta la letra A. El receptor de HDL reconoce ApoA1 y ApoA2. El receptor de HDL reconoce, hemos mencionado, ApoA1 y ApoC2. La polipoproteína que inhibe a la lipoproteína lipasa es la ApoC3.